Hola a todos, esto es la Biblia en casa y el versículo correspondiente a las lecturas del día 14 de julio de 2024, 15º domingo del tiempo ordinario, es el siguiente. Pero el Señor me arrancó de mi rebaño y me dijo: ve, profetiza a mi pueblo Israel. Amós 7:15. Amós es el primero de los profetas escritores. Vamos a recordar, para situarnos en contexto, que a la muerte de Salomón el reino se divide. Por un lado está el reino del norte, que son 10 tribus, y es Jeroboam el que lo rige, y el reino del sur, que es regido por Roboam, hijo de Salomón, y que está constituido este reino del sur, el reino de Judá, por los territorios de las tribus de Judá y Benjamín. Este reino del sur tiene su capital, naturalmente, este reino de Judá tiene su capital en Jerusalén. Amós profetiza en tiempos de Ocías, siendo rey de Judá Ocías, y en tiempos de Jeroboam II, rey de Israel. Era de Tecoa, al sur de Belén, por tanto pertenecía al reino de Judá y era pastor, como nos dice nuestro versículo. Y es enviado a profetizar en el santuario de Betel. Claro, el reino del norte no tenía el templo de Jerusalén, entonces instalan un santuario en la ciudad de Betel, donde, por cierto, había un becerro de oro, porque claro, no iban a adorar a Dios a el reino de Judá, porque el templo estaba en Jerusalén, sino que establecieron un santuario propio en Betel, que por cierto es un lugar muy importante, porque allí, por ejemplo, Abraham celebró el primer sacrificio en la tierra prometida y, por ejemplo, Jacob allí recibió la visión de la escalera de los ángeles, y allí también Dios le cambió el nombre a Jacob por el de Israel. Ese lugar se llamaba Luz, pero Jacob lo llama Casa de Dios, o sea, Betel. Este santuario de Betel fue sustituido por el santuario del monte Garizim. Recuerdas que en el diálogo de Jesús con la samaritana, esta le pregunta a Jesús dónde hay que adorar, si en el templo de Jerusalén o en el monte Garizim. Entonces, cuando le dice el Señor que a Dios hay que adorarlo en espíritu y en verdad. La profecía de Amós se caracteriza por una denuncia de las injusticias que hay en el reino del norte. El reino del norte en aquella época era próspero y, sin embargo, pues se prodigaban las injusticias y la corrupción. También denuncia la falta de una religión verdadera, derivada, evidentemente está de fondo el hecho de que crearan un santuario para su reino en Betel, que además tenía un becerro de oro. Aquí en el profeta Amós, que como hemos dicho es el primero de los profetas escritores, aparte de denunciar estas injusticias, aparece o hace aparecer términos como el día de Yahvé, es decir, el momento en que Dios hará justicia. Se nos presenta a Dios como el que hace verdaderamente justicia, denunciando las corrupciones de los hombres. Y señala que un pueblo conquistará el reino de Israel, efectivamente, en el año 721, casi 20 años después, o aproximadamente 20 años después, los asirios conquistarán el reino del norte, el reino de Israel. En nuestro versículo aparece que Dios ha llamado a Amós desde su rebaño, es decir, él era pastor y ejerciendo su oficio, pues Dios lo llama. Y por supuesto nos recuerda el llamamiento que hace Jesús a San Pedro, a Santiago, a Juan, que eran pescadores, mientras están ejerciendo su oficio, o por ejemplo el llamamiento de Mateo. Por tanto, está claro que el Señor nos llama a cada uno donde estamos, en nuestro oficio, en nuestra vida cotidiana, para que le sirvamos. Y a ti y a mí también nos llama. Nada más. Que la Biblia te acompañe.